Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Si todos tenemos, decimos amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por esta mañana que podemos estar reunidos, Señor, delante de tu presencia. Gracias. Gracias porque podemos acercarnos, Señor mío, con gratitud en nuestros corazones, Señor mío. Gracias por esta mañana preciosa que podemos alabar, bendecirte, Señor mío, por las ofrendas, Señor, que aún mis hermanos trajeron delante de tu trono de gracia. Pero ahora estamos todos de pie, Señor, delante de tu palabra. Sabemos que ella es poderosa para hacer en nuestra vida, en nuestros corazones, todo lo que ella misma profesa. Rogamos por nosotros, Señor, que tú nos concedas, Señor mío, oídos para oír, un corazón receptible a tu palabra, Señor. Derriba todo pensamiento, Señor. Derriba todo argumento humano, Señor, que se interponga, Señor, entre tu palabra y nosotros, entre tu voluntad y nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que nuestros corazones sean como una pizarra en blanco para que tú escribas tus pensamientos, Señor, en nuestros corazones. Creyendo que así será, nos sometemos todos los que estamos en este lugar, Señor mío, a la bendición perfecta de tu buen espíritu, y todo aquel, Señor mío, que a través de las redes pueda oír tu palabra, Señor, sea también, Señor, quebrantado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Creyendo que así será, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bien. Hablamos acerca de metanoia. El Señor nos habló acerca de volver al primer amor. Nos habló acerca de metanoia, que nuestros corazones, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, ¿verdad? Que debemos cambiar nuestra manera de pensar, que a veces nuestros pensamientos no se ajustan al propósito y a la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Vienen pensamientos negativos a nuestras vidas, queriéndonos mostrar que nosotros no lo vamos a lograr, como aquellos que trajeron ese informe malvado, ¿verdad? Dice que trajeron y dice que produjeron desánimo en el medio del pueblo de Dios. Amén. Pero aquellos como Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente, dijeron: más podremos nosotros, porque el Señor ahora está con nosotros, ahora su amparo está con nosotros. Su pensamiento estaba alineado a la voluntad de Dios. Amén. Nosotros debemos alinear nuestros pensamientos, ajustar. Por eso Efesios dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Ajustar nuestros pensamientos a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, es algo en lo cual nosotros debemos insistir. Hablamos de los procesos, ¿sí? Esto no es de un momento para el otro, va a haber un proceso. ¿Sí? Va a haber un proceso en el cual nosotros vamos a pasar, ¿sí? Pero así como José pasó desde su casa al pozo, del pozo a la casa de Potifar, de la casa de Potifar pasó a la cárcel, y de la cárcel luego a gobernar, su servicio no comenzó en el palacio del rey, su servicio comenzó en Canaán, en un lugar bajo, ¿verdad? En un lugar pequeño. Ahí, así comienzan el servicio de aquellos que fueron escogidos por Dios, en un lugar pequeño, un lugar bajo. Si nosotros nos consideramos muy altos para no servir en un lugar pequeño, pues seremos muy pequeños para poder servir en un lugar alto. Amén. Por eso que debemos servir en Canaán, un lugar pequeño, ¿verdad? Con humildad, con alegría, con un buen ánimo, como David le dijo a Salomón: sirve al Señor, ¿verdad? Con ánimo pronto. Debemos servir al Señor con un buen ánimo, con alegría, no dependiendo del contexto. Imagínese si José tendría que haber dependido del contexto. ¿Qué ánimo iba a tener adentro de un pozo? ¿Qué ánimo iba a tener?
si miraba alrededor y solamente había tierra, barro? ¿Verdad? ¿Cuál era el ánimo? Si miraba para arriba y sus hermanos se estaban burlando de él y no lo querían sacar. ¿Cuál era el ánimo, el deseo que iba a tener adentro de la cárcel? Pero José, amados hermanos, tenía presente la promesa de Dios, aquel sueño que Dios le mostró. ¿Amén? El sueño que el Señor le mostró. Si nosotros tenemos presente las cosas que el Señor nos habló, que el Señor nos mostró, verdaderamente vamos a servir al Señor con un buen ánimo, con alegría. Amén. Así que, pero vamos a mirar ahora lo que es la honra. La honra delante de Dios. Primer concepto que tenemos que entender, que la honra es un principio del reino de Dios. La honra es un principio de Dios. Vamos a leerlo para que podamos entenderlo claramente. La honra es un principio del reino y la honra es un principio de Dios. La honra nace en Dios y no en los hombres. Primera de Samuel, capítulo 2. Dice, verso 29. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra, ¿sí? La honra nace en el corazón de Dios, ¿sí? La honra es un principio del reino de Dios. La honra nace en el corazón del Señor, es un principio de Dios, nace de su corazón y es un principio del reino. Honrar, la palabra honra es reverencia, la palabra honra es respeto, la palabra honra es valor, la palabra honra es valorización, pero no un valor así nomás, porque yo puedo valorar, no sé, la jarra de vidrio en comparación a una jarra de plástico y la cuido un poco más, tengo cierto valor. El celular, quizás si tengo un iPhone, ¿verdad? Algunos tendrán otro tipo de celulares, un modelo más nuevo que el otro y le dan un poco más de valor, lo cuidan un poco más. No, pero esta honra a la que Dios se refiere tiene que ver con valorar, ¿verdad? Una valorización, pero en alto grado. Esta honra quiere decir que no hay nada superior a eso. Esta honra, la honra a la cual Dios se refiere diciendo que Él honra a los que le honran, está diciendo que Dios va a tener en alto grado, en alta estima, va a tener como gente de honor aquellos que lo pongan a Él en primer lugar. ¿Se entiende? Dios honra a los que le ponen a Él en primer lugar. Podríamos decirlo de esa manera. ¿Se entiende? Dios honra a los que le honran, a los que miran primeramente por el Señor, a los que consideran al Señor en todos sus caminos. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que considera al Señor en todos sus caminos, no en algunos. Porque hay quienes honran al Señor en determinadas cosas y en determinadas cosas no. ¿Se entiende? Pero la Biblia dice: el que considera al Señor en todos sus caminos. Quiere decir que en cualquier decisión, en cualquier cosa que vayan a emprender, Dios está primero. Amén. El corazón de sus hijos, el corazón de los que le honran, Dios está primero. El Padre está primero. Cuando nosotros vamos a Malaquías, ¿sí? Es una carta de exhortación, de amonestación, es una carta de reprensión.
Y dice, si yo soy tu padre, ¿para cuánto Dios es nuestro padre? ¿Verdad que Dios es nuestro padre? Y la pregunta de Malaquías es, Malaquías quiere decir mensajero. La pregunta del mensajero de Dios es, si yo soy tu padre, ¿dónde está pues mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿En qué te hemos deshonrado? Le preguntaron. Los sacerdotes vinieron y le preguntaron, los que estaban encargados de servir al Señor, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? En que habéis menospreciado la mesa del Señor. La mesa es lo que Dios prepara en cada reunión para nosotros. No solamente la mesa, por decir algo, la mesa de la Santa Cena, donde nosotros nos unimos con el Señor, participamos de su cuerpo y de su sangre, sino de todo lo que Dios pone a la mesa para nosotros, en cada reunión. Pero cuando nosotros desechamos el culto, cuando nosotros tenemos otras cosas por delante, el Señor está diciendo, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿En qué te hemos deshonrado? En que menospreciaste la mesa del Señor. Es que el culto lo tenés como nada. Es que no importa si faltar, no importa si venir. Lo importante es que Dios me ama. No, mi amado hermano, el principio de Dios es honra. El principio del reino de Dios es honra, es valorización en alto grado, es tenerlo a Dios en primer lugar. Es que cada decisión que yo tomo en mi vida, Dios está primero, está por encima de toda la cosa. El Señor, aquel que es Rey de Reyes, Señor de los Señores, aquel que me salvó, aquel que me amó, aquel que me pagó por precio de sangre, está por encima de todas las cosas. Eso es honra. Eso es honra. Cuando estimamos al Señor por delante de todas las cosas. ¿Se entiende? Honra. Respeto, venerar, alabar, valorización. Valor, pero en alto grado. No una valorización así nomás. No una valorización va ahí nomás. No. Es en alto grado. Está por encima de todas las cosas. Está Dios primero. Dios primero en todas las cosas, en todas las áreas de mi vida. Comienzo la mañana, abro mis ojos y le doy gracias al Señor. Primero está el Señor, primero darle gloria a mi Rey por haberme concedido un día más de vida. Cuando voy a comer no me apresuro porque no tengo tiempo, porque tengo hambre. No, primero voy a darle gracias al Señor porque Él proveyó el sustento de este día. Gracias, Señor. Muchas gracias. Termina el día. Él es el alfa y es la omega. Es el principio y el fin. Termina el día. Le voy a dar gracias al Señor. Gracias, mi Señor, por permitirme descansar. Gracias porque la noche está sobre nosotros, Señor. Y tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Gracias, mi Señor. Dios está primero. Ahora, cuando nosotros miramos la honra, hay muchas cosas en las cuales Dios dice que debemos de honrar, ¿sí o no? Hay muchas cosas de las cuales Dios marca, señala, enfatiza que nosotros tenemos que honrar. Por ejemplo, cuando miramos Efesios capítulo 6, versículo 2, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Verdad? Dice eso. ¿Sí o no? Honra a tu padre, es el principio del reino. Dios honra a los que le honran. Si nosotros honramos la palabra, valorizamos la palabra de Dios, la tenemos en alta estima la palabra, la tenemos en nuestros corazones, entonces también vamos a aprender a honrar a nuestros padres. Y este mandamiento es un mandamiento con promesa, porque quienes no honran a sus padres. Honrar es valorización, valor en grado, en alto grado. Es respetar, es cuidar, es amar. Quizás nuestros padres están llegando quizás a una edad donde ya las fuerzas no son las del principio. Entonces Dios nos manda a honrar, que es cuidar, que es valorar, que es respetar, que es también ayudar. Capaz que papá y mamá ya no tienen las fuerzas de antes y ya ahora no pueden trabajar como antes y le está faltando algún dinero para llegar a fin de mes. Entonces yo voy a honrar a mis padres también porque ellos me han cuidado durante toda la vida. Ahora yo también voy a dar un poco de lo que ellos me dieron. Voy a honrarlos a ellos también, ayudándolos. ¿Se entiende?
A algunos les tocará cuidar de sus padres. He conocido hermanos que pasaron sus padres por enfermedades, ¿verdad? Donde sus padres estaban en cama y había que cuidarlo, y algunos detalles que había que hacer, y ahí estaban sus hijos honrando a sus padres. Es lo que la Biblia nos manda a hacer. Pero encontramos a los hijos, ¿verdad?, faltándole el respeto a sus padres, ¿verdad?, diciendo malas palabras a sus padres, pensando mal de ellos. ¿Sí? El Señor nos guarde de ser así. El principio del reino es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando no te va bien, hay que preguntarse qué estamos haciendo nosotros con nuestros padres. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Se entiende? Honra a tu padre. Mis amados hermanos, no se olviden de este principio. Si ustedes tienen padres, honrenlo, respétenlo. Tienen madres, honrenla, respétenla, cuídenla, miren por ella, miren por sus necesidades, miren por los detalles. A veces capaz que no sea una necesidad, pero voy a tener un detalle con mamá, voy a tener un detalle con papá. ¿Se entiende? Valoremos, honremos, porque este es un principio de Dios. Y es un principio del reino, y así viven los que integran el reino de Dios. Amén. El hermano Carlos decía el pasaje, ¿verdad?, que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas. Ahora estamos nosotros en el reino de su amado Hijo. En ese reino hay un principio. ¿Cuál es ese principio? Honra a tu padre y a tu madre. La honra. Honra a tu padre y a tu madre. La honra es el principio de este reino. Amén. ¿Se entiende hasta acá? Amén. Estamos poniendo los fundamentos de lo que vamos a continuar hablando. Y a veces ustedes saben que para edificar hay que poner las bases. Y las bases a veces se complica, lleva más tiempo. Parece que no avanzamos. Pero si ponemos unas buenas bases sólidas, vamos a poder edificar la casa espiritual. Amén. Honra. Honra. Otra cosa que Dios nos muestra a nosotros que debemos aprender a honrar. Vamos a Proverbios. Otro principio. Hoy vamos a leer un poquito la Biblia. Proverbios, capítulo 16. Versículo 31. A ver esa versión, Estela, por favor. 16, 30. Sí. Las canas son una corona de gloria, es el que mejor llevar una vida justa. Amén. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Dios nos manda a nosotros a honrar la vejez, a honrar las canas de las personas, ¿verdad? Los que peinan canas. ¿Qué nos muestra a nosotros eso? Que tienen camino transitado delante de nosotros, que tienen experiencia de vida. Quizás no tendrán el conocimiento literal de la palabra y de la Biblia como algunos de nosotros podíamos llegar a tener, o algunos de ustedes pueden llegar a tener, pero peinan canas. Corona de honra es la vejez o las canas, ¿verdad? La mayoría de las versiones dice canas. Y Dios nos manda a honrar a nosotros. ¿Por qué? Porque esas personas caminaron delante de nosotros. Nos está diciendo que respetemos el camino de ellos, que respetemos la experiencia de ellos, que respetemos el camino transitado. Han pasado dificultades, pero el Señor los ha sostenido. Entonces nosotros, Dios nos manda a honrar, a valorar, a respetar, a tenerlo en gran estima. Por eso que antes la gente cuando iba en el colectivo y veía a un anciano, una anciana con canas en su cabeza y se subía al colectivo, enseguida el joven se paraba y le cedía el asiento. ¿Verdad que pasaba eso? Pero ya no pasa eso. Hoy se hace dormir, no lo veo.
¿Sí? Se perdió el varón, pero Dios nos manda a nosotros a honrar las canas, a honrar la vejez, a respetar esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen camino transitado, porque tienen experiencia en esta vida y pueden enseñarnos sabiduría. Amén. Honra la vejez, honren las canas. Honrar es el principio del reino de Dios. Otra cosa que la Biblia nos manda enfáticamente a honrar, Hebreos capítulo 13. Estamos mirando la honra y estamos mirando que la honra se pasea por toda la Biblia. Y si se pasea por la Biblia es porque es un principio de Dios, es un principio del reino y debemos prestarle mucha atención cada uno de nosotros. Capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, los juzgará nuestro Señor. Honroso sea el matrimonio. Dios nos manda a nosotros a honrar el matrimonio, a honrar la vida matrimonial. Ahora la vida del matrimonio ya no serán dos, ahora serán una sola carne, ¿verdad? Y la Biblia dice que el marido debe amar a su esposa, que la esposa debe estar sujeta a su marido, como la iglesia lo está a Cristo. Es un principio del reino de Dios, sea honroso, sea tenerlo en alto grado, en gran estima, por encima de todas las cosas esté el matrimonio. Que la tengas en gran valor al matrimonio. A los fornicarios y adúlteros, a eso lo juzgará el Señor, pero nosotros tengamos en gran estima el matrimonio. Si somos buenos esposos, seremos buenos ministros del Señor. Si son buenas esposas, entonces servirán también al Señor y serán ejemplo en medio de la grey del Señor. ¿Se entiende? No puede ser una buena sierva del Señor si es una mala esposa, si no honra su matrimonio, si no cuida de su matrimonio. Amén. Honroso sea el matrimonio. Aprender a disfrutar, aprender a valorar, aprender a cuidar cada detalle dentro del matrimonio. Amén. El matrimonio es una constitución divina. El matrimonio es algo que Dios formó. Dice, Dios llamó a Adán y a Eva y los bendijo. Hay una bendición especial que Dios mismo impartió para el matrimonio. Por eso dice, sea honroso. Porque el día que nosotros nos casamos hay una bendición especial de Dios para el matrimonio. Cuiden eso, valórenlo, tengan en gran estima, no lo desestimen, no lo desechen, no lo menosprecien. Porque Dios honra a los que le honran, pero a los que los menosprecian serán tenidos en poco. O como dice otra versión, serán tenidos como nada. A los que no honran, serán tenidos como nada. Amén. Honroso sea en todo el matrimonio. Así que, si hay algo que nosotros debemos aprender a honrar, que la honra es un principio del reino. Pastor, ya lo dijo 5 veces. Sí, lo vamos a seguir repitiendo. Porque para mí el repetir las mismas cosas no me es gravoso y para nosotros es seguro. Amén. Que nos quede bien grabado, como dijo la palabra del Señor. Hagamos que estas palabras se nos penetren bien en vuestros oídos, en vuestros corazones. Amén. Estas cosas las tenemos que tener bien grabadas dentro de nosotros. Porque la honra, amados hermanos, es darle al Señor lo mejor. Darle lo primero al Señor. Que en todas las cosas está el Señor. Imagínense si un joven honra a su padre, a su madre, está diciendo, para mí lo primero es el Señor y el Señor me manda a honrar a mis padres. Lo voy a hacer con alegría. Lo voy a hacer por amor a mi Señor, por amor a mis padres, porque honro a mi Dios. Voy a honrarlo a Dios de esta manera, honrando a mis padres. Voy a honrar a Dios honrando la vejez, las canas de los ancianos. Voy a honrar al Señor honrando mi matrimonio. Ahora, ¿yo puedo elegir en qué faceta honro a Dios? No, tenemos que honrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es honra. No en las que yo decido, sino en todas las áreas de mi vida. Amén. Porque Dios está primero en todo. Primero en mi matrimonio, primero en mi casa, primero en mi trabajo, primero en todas las áreas de mi vida. Amén. Honrar es darle lo mejor al Señor, darle lo primero al Señor.
¿Qué más? ¿Qué más la Biblia nos muestra acerca de la honra? Romanos. Se lo leo, así avanzamos. Capítulo 11, verso 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, escuche, honro mi ministerio. Qué maravilloso para aquellos que anhelamos servir al Señor. La Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero Pablo dice: honro mi ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios le confió a usted? ¿Cuál es lo que el Señor le dio a usted? En la música, honre el ministerio que Dios le dio. El diaconado, honre, porque si usted ejerce bien el diaconado, dice la Biblia, ganará grado de honra para sí mismo y en medio del pueblo del Señor. Ganará grado de honra, sirva al Señor con alegría, sea el primero en llegar, sea el último en irse. Picó, voy a llegar más tarde, total, todos van tarde, no importa. Mire, le voy a decir algo, y esto lo tenemos que tener bien grabado. Llegar tarde a la iglesia es deshonrar a Dios. Escuche, llegar tarde al culto es deshonrar a Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el culto se divide en partes. El culto se divide en partes. La primera parte del culto está dividida en alabanza, en adoración y ofrendas. Y la segunda parte del culto está en la palabra de Dios, ¿sí o no? La primera parte del culto es donde nosotros le damos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, se los damos al Señor. Y la segunda parte nosotros no damos nada, el Señor nos da a nosotros. Nos da su palabra, su consejo, ¿sí o no? Por eso que llegar tarde al culto es deshonrar al Señor. ¿Por qué? Porque la primera parte del culto donde yo le tengo que dar, yo tengo más tarde, voy a llegar a la palabra, sí, me voy enseguida. Estoy deshonrando al Señor. Los que menosprecian serán tenidos pocos. Por eso que después clamamos: Señor, Señor, acuérdate, Señor, escúchame, Señor, te pido. Los que deshonran serán tenidos pocos. Los que ¿En qué te hemos deshonrado, Señor? En que tenés en poco mi mesa, en que la desechaste, en que la menospreciaste. Es que el culto es como nada, puedo faltar, que no pasa nada. Llegar tarde al culto es deshonrar a nuestro Dios, porque mi parte donde yo le tengo que dar a Él, no se la estoy dando. Llegar tarde es una falta de respeto. Llegar tarde es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando a los demás que mi tiempo es de mucho más valor que los demás. Que yo no puedo perder el tiempo alabando, cantando. No, yo quiero que las cosas sean rápidas. ¿Se entiende? Llegar tarde al culto es una falta de respeto a los hermanos y al Señor. Llegar tarde al culto es deshonrar a Dios, porque yo no le estoy dando a Él lo que Él se merece, que es la gloria, el honor, la alabanza, la adoración, el señorío, el poder, mi reconocimiento, mi gratitud, mi adoración, lo mejor de mí. Por eso que nosotros en la alabanza no podemos estar así. No, yo tengo que levantar mis manos, tengo que alabarle, tengo que alzar mi voz para cantar y que todos se enteren que Cristo es mi Señor. Por eso dice la Biblia: todo lo que respire, alaba el nombre del Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia y comenzó el culto, el hermano, la hermana, ya comenzó la oración, yo tengo que comenzar a alabar, a adorar, exclamar: gracias, Señor, gracias, mi Cristo. Empezar a darle a Él lo que Él se merece. Eso es honra, lo estoy honrando al Señor. Ahora, tenemos que mirar la diferencia entre honor y honra. No es lo mismo honor y honra. El honor es algo interno, es algo que está dentro de nosotros, es una virtud que está dentro de, no todos, pero de algunos hombres y mujeres que se destacaron con honor y valentía, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a nosotros a ser de esa misma manera. Es algo interno, pero la honra es algo externo.
¿Se entiende? Es algo externo, es algo visible. Es algo que se puede palpar, que se puede ver. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra. O sea, pero no se ve. Porque su corazón, ¿qué dice? Pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. De labios sí, pero no se ve la honra. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios está demandando, quiero ver. Dios está demandando su honra, ¿o no? Cuando usted va a Isaías y dice que hasta el asno, ¿verdad?, conoce a su Señor, y dice, pero mi pueblo no me conoce y no entiende. Qué triste que sea. Hasta el asno dice, conoce a su Señor, ¿verdad? Pero este pueblo, mi pueblo, dice, mi pueblo no me conoce ni entiende. Dios está demandando algo de su pueblo, de cada uno de nosotros que formamos parte del pueblo del Señor, y Dios está demandando honra. El pasaje que nosotros leímos, nuestro pasaje central es, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Y antes de meternos en esas áreas, tenemos que entender algo. Vamos a Proverbios capítulo 3. Pasaje que leímos el día de anoche. Miren lo que la Escritura dice acerca de los que honran. Verso 35, 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia o afrenta o vergüenza. ¿Sí? Es de sabio honrar, porque los sabios heredarán honra. ¿Sí? Es de sabio honrar, es de necio menospreciar, desechar. Es de necio, amados hermanos, vivir en contra de los principios del reino de Dios. Es de necio vivir en contra de los principios de nuestro Dios para nosotros. Dios honra a los que le honran, es un principio del Señor. Y los sabios solamente heredarán esta honra que proviene de parte de Dios. Cuando nosotros honramos al Señor, nos aseguramos su bendición. O como la hermana hablaba el día de ayer, ¿verdad? Una vida llena de abundancia, llena de paz, llena de gozo, de alegría, en el matrimonio, en la familia, en nuestro hogar, en nuestra finanza. Estamos gozando de paz, estamos viviendo esa vida abundante que el Señor nos prometió a nosotros, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Amado, deseo que seas prosperado, ¿verdad? Y que tengas salud así como prospera también tu alma. Sí, Dios quiere que vivamos una vida de esa manera, llena de la gracia de Dios, lleno de la paz del Señor, que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestros corazones, gobierne nuestra casa, y no que haya aflicción, que haya esa pesadez, ¿verdad? Donde la Biblia dice que hay toda obra perversa, porque hay ataduras, porque hay cosas escondidas, porque hay falta de arrepentimiento. Porque no hay honra. Porque no hay honra. Honrar a Dios no se lo honra solamente en el culto. Honrar a Dios es honrarlo en la intimidad. Honrarlo en nuestra casa, honrarlo en nuestra familia, honrarlo en nuestro matrimonio. Por eso honra, honroso sea el matrimonio. Honroso sea tu matrimonio. Honra la vejez. Honra a tu padre. Bueno, se está metiendo la honra, se está metiendo en nuestra familia, en nuestro hogar. Dios está demandando que lo honremos en todo lugar. Pero también dice, honra a Jehová con tus bienes. Con tus bienes. Pero ahora vamos hacia ese lugar. Pero primero miremos algo. Porque lo opuesto de la honra es la deshonra. Es deshonrar. Es no tener estima, no tener valor. Saúl disfrazó la honra con sacrificios. Saúl quiso presentar sacrificios delante del Señor y quiso aparentar delante de todos que estaba honrando al Señor.
Pero el Señor, a través del profeta Samuel, le dijo que antes de cualquier sacrificio, ¿qué era mejor? La obediencia. Dios quería que él obedezca, pero Samuel le dijo: has actuado locadamente. Primero porque él no podía presentar sacrificios y lo hizo. Dios le dijo que no lo haga y lo hizo igual. Pero quiso mostrarle a todos que estaba honrando al Señor. No, mi amado hermano. No podemos disfrazar nosotros de honra cosas que Dios no nos manda a hacer. No podemos aparentar. Cuando usted ve al Señor Jesús, dice que Él maldijo a la higuera, ¿se acuerda? ¿Sí? La maldijo. ¿Por qué? Porque la higuera tiene una característica muy linda, que es una de las pocas plantas que puede dar fruto 2 veces en la misma temporada. La primera se le llama primicias, ¿verdad? Cuando Jesús la miró y sus hojas estaban verdes, tenía que tener fruto, o las primicias o los frutos propios de la higuera. Sin embargo, cuando la vio no tenía nada, era apariencia solamente. ¿Se entiende? Otro que disfrazó honra, que quiso aparentar que estaba honrando, fue Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque en ese tiempo dice que los que tenían 2 terrenos vendían uno y traían lo que habían ganado, lo traían a los pies de los apóstoles, porque eran los apóstoles los que repartían y miraban la necesidad del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Y Ananías y Zafira tenían otro terreno y lo vendieron y dijeron entre ellos: vamos a decirle que lo vendimos en tanto. Pero cuando estuvieron delante de Pedro, le dijo Pedro: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentirle? No a mí, no a Pedro, no a Simón Pedro, sino al Espíritu Santo de Dios. Disfrazaron una honra y en realidad era una mentira. Era un engaño, era una apariencia, era hipocresía. La apariencia llega hasta un lugar, mis amados hermanos. La apariencia tiene un límite. Tarde o temprano, dice la palabra de nuestro Dios, que no hay nada oculto que no salga a la luz. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros aparentemos en algún momento va a salir a la luz. Honrar. Honrar a Dios es darle lo primero. Es poner a Dios en primer lugar. Es darle de lo mejor, de lo mayor y de lo primero. Amén. Es darle de lo mejor, de lo mayor y de lo primero. Vamos a nuestro pasaje. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pregunto, ¿hay una promesa de parte de Dios para los que honran? ¿Hay una bendición especial de parte de Dios para los que honran al Señor con sus bienes? Porque nosotros decimos: yo honro al Señor con esto, pero Dios está diciendo: honra con tus bienes. Honremos al Señor con nuestros bienes. El hijo pródigo, el joven rico: Señor, ¿qué tengo que hacer para dejar la vida eterna? Cumple todos los mandamientos. Señor, desde muy joven lo hago, Señora. Cumplo todos los mandamientos. Bien, ¿ahora qué? Ahora honra. Ahora vende todos tus bienes, dáselo a los pobres. Tú, sígueme. ¿Alguien más sabe qué pasó con el joven rico? Porque los que menosprecian serán tenidos un poco. ¿Se entiende? La demanda de Dios también es con nuestros bienes. Pero esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Amén. Para que podamos pensar. Hoy estamos poniendo el fundamento de esto. Hoy estamos poniendo las bases, los principios del reino de Dios. Dios honra a los que le honran. La honra es un principio de Dios, nace del corazón de Dios y es un principio del reino de Dios.
Honrar a Dios es darle de lo mejor, de lo mayor y de lo primero. Porque según Deuteronomio, el repaso de la ley, todo lo primero, ¿de quién es? De Dios. De Dios. ¿Encuentra usted a una persona en la Biblia que le haya dado lo primero al Señor? Abel, lo mejor. Y eso lo vamos a mirar la semana pasada, la semana que viene. Pero yo encuentro, por ejemplo, dos personas que son significativas. Uno es Ana. ¿Ana honró a Dios o no? ¿Qué hizo Ana? No podía tener hijo, clamó al Señor. El Señor le dio su hijo y le dijo: Señor, si tú me lo das, yo el primero, lo consagro para vivir para ti, Señor. ¿Lo hizo Ana o no? ¿Dios la bendijo a Ana o no? En gran manera la bendijo el Señor a Ana. Pero este era un principio de Dios. Dios estaba mostrando algo, porque esto también lo hizo el Señor, ¿o no? ¿Dios hizo eso, sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo primero, lo mayor y lo mejor que Él tenía. Dios estaba mostrando cuál es el principio de Dios, cuál es el principio del reino de Dios, y poniéndose como ejemplo en todas las cosas. Nos dio lo mejor, su Hijo, la vida de su Hijo nos dio. Por eso Pablo dice: si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? A los que le honran, Dios le dará todas las cosas que nos hagan falta. Por eso debemos aprender a vivir de esta manera. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer un versículo y terminamos. Y la semana que viene continuamos. Que el Señor les bendiga, que esta palabra nos transforme, amados hermanos. Que esta palabra nos transforme a nosotros. Nos lleve a vivir de otra manera, conforme a los principios del reino de Dios. Que nos lleve a vivir a nosotros, amados hermanos, como Dios quiere. Que la honra sea una insignia en nuestros corazones. Que seamos agentes de honra, que seamos personas de honra, amados hermanos. Que cuando nos miran a nosotros decir: esta es la verdad. Honra a Dios en todas las cosas. Que sean como José. Que José no quiso ni siquiera mirar a la esposa de Potifar para no deshonrar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que los que estudian la Biblia, los que tienen más años que nosotros, amados hermanos, dicen que José es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Salvó a toda su familia, salvó a toda su nación. Eso fue lo que hizo Cristo también, amados hermanos. Nos salvó a toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Y quizá usted lo pueda remarcar. Remárquelo en la Biblia, remárquelo en su mente. Hace que esas palabras se os penetren bien en vuestros oídos, en vuestros corazones. Y que vivamos de esta manera. Que vivamos de esta manera. Escuchen. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honren al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, honren a Cristo, honren al Señor, honrenlo en todas las áreas de su vida, no en algunas cosas, no, Dios está primero en todas las áreas de mi vida. Bienaventurado aquel que considera al Señor en todos sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a vivir de esta manera cada uno de nosotros, honrando a Dios, honrando al Señor, honrando a su palabra, honrando la vida de Jesucristo, honrando al Rey. Amad a los hermanos, honren al Rey, teman a Dios, pero honren al Rey. Gloria sea su nombre. La honra es un principio de Dios. Él honra a los que le honran. Él honra a aquellos que tienen a Dios en primer lugar. Primero en todas las cosas está mi Señor. Primero está mi Creador. Primero está aquel que me amó. Lo mejor es para Él. Lo mejor de mi fuerza. Lo mejor
mejor de mi conocimiento, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi talento, es para mi Dios, es para mi Rey, es para mi Cristo, es para aquel que me amó. Gloria a su nombre, lo mejor de mi día es para mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Los que desechen estas cosas serán tenidos poco, pero los que honran al Señor, el Señor los honrará, lo pondrá en alto, lo pondrá en alto. Gloria sea su nombre. Alabemos al Señor en esta mañana. Démosle gloria a aquel que vive por los siglos.